Hola, hola. En el día de hoy vamos a explicar lo que es derivación implícita. Este nuevo tema que nosotros tenemos en nuestro contenido programático, pues es, digamos, un tema que me va a permitir a mí la generalización de esas técnicas de derivación que anteriormente teníamos. Bueno, ahora, cuando nosotros derivamos en, digamos, una derivada normal, nosotros teníamos funciones que eran de este estilo o funciones que eran de este estilo. Entonces, por ejemplo, y igual a raíz cuadrada de x a la 3 más 1. Era una función raíz donde mi y estaba despejada. Miren aquí que la y está aparte, está solita y me dice y es igual a otra expresión que depende de x. Y lo mismo tenemos en este lado de acá. En este lado tenemos y igual a x por seno de x. También la y está solita y está despejada y me dice que esa y tiene una igualdad y esa igualdad es x por seno de x. No obstante, algunas funciones o algunas relaciones entre x y y no están tan simples o la y no se encuentra despejada. Entonces, cuando nosotros no tenemos la y despejada, entonces vamos a utilizar una técnica de derivación que se llama la derivación implícita. Y cuando no está ya despejada, pues cuando tenemos este tipo de funciones así como x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Si ustedes se dan cuenta, ahí no tenemos una función de y en función de x. Ahí está mi x al cuadrado, está la variable x, está la variable y acá, pero ninguna de las dos está despejada. Entonces vamos a ver, de eso trata la derivación implícita, a ver en ese caso cómo se deriva eso que tenemos ahí. Ahora, vamos a ver acá este segundo ejemplo. Me dice x a la 3 más y a la 3 es igual a 6x por y. Y miren que ahí está más complicado aún el asunto porque ahí está relacionada aquí mediante una multiplicación x por y, aquí está un y a la 3, aquí está un x a la 3, o sea que tenemos ahí como varios componentes que no se ve tan simple como que uno diga voy a despejar la y voy a derivar en forma tradicional. No es así, sino pues que vamos a utilizar entonces la técnica de derivación implícita cuando, digamos, la y no está necesariamente en función de x. O sea, yo aquí, por ejemplo, podría despejar la y me quedarían dos funciones. Esas, digamos, si yo digo aquí, si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25, esto que tengo aquí es la ecuación de un círculo, ¿sí? Es este círculo que alcanzamos a ver aquí en la parte inferior, esa es la ecuación completa de un círculo. Ahora, ¿qué pasa? Que esa ecuación, así vista desde un todo, no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque recuerden que el concepto de función es que a cada elemento de un conjunto de salidas se le relaciona uno y solo uno del conjunto de llegada, solamente un elemento del conjunto de llegada. Y miren que aquí en este círculo, si yo me paro en este círculo y tomo este valor sobre el eje X, y veo acá, aquí hay un punto con relación aquí a mi eje Y, pero también si me voy abajo, también con seguridad, ahí no se alcanza a ver, pero con seguridad también voy a encontrar otro punto que me está relacionando ese punto X1, me lo está relacionando con un punto Y1 aquí, y también me lo está relacionando con un Y2 en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, por eso esta ecuación no es una función. Ahora, esa ecuación podría describir dos funciones diferentes, eso sí. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos dividir digamos, ese círculo en un semicírculo superior y un semicírculo inferior, así como vemos en esta parte del libro. Espérenme y les bajo un poco la diapositiva para que lo observamos. Perdón, esta es la página del libro. En realidad, esto es la página 209 del libro guía, de nuestro texto guía. Por si quieren, pues digamos, es necesario ir allá y leer todo ese contenido, ¿verdad? Toda la información de eso. Listo, aquí voy a entonces a anotar de nuevo, voy a borrar. Permítanme.
Entonces, es claro, esta ecuación de nuevo, aquí les voy a poner. Esta ecuación que tengo aquí describe esta gráfica de acá. Esta gráfica de acá, que es un círculo, no es una función porque tengo un x que está relacionado con dos y's en el eje vertical. Entonces, luego no es una función. Para que sea función, tiene que estar relacionada solamente con un único punto. Pero yo esa función sí la puedo partir en dos funciones diferentes, un semicírculo superior y un semicírculo inferior. Ahora sí, en este semicírculo superior sí voy a tener una función y el semicírculo inferior también es una función. Pero bueno, pues ¿cómo vamos la pregunta es cómo vamos a derivar eso? Bueno, listo. Uno podría decir, listo, bueno, parto las dos funciones y cada una de las dos funciones las derivo por separado. Y para hacer eso de la forma tradicional sería entonces que yo tenga x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Paso el x al otro lado a restar para poder despejar la y, me queda y al cuadrado igual a 25 menos x al cuadrado. Y aquí para poder despejarla, digamos que en este caso ya tengo un y, pero tengo un y al cuadrado. Necesito un y solito, sin ese exponente 2. Entonces, para poderlo despejar, esto le saco raíz. Le saco raíz cuadrada y al cuadrado, pues es y. Y aquí de este lado me queda raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Pero cuando le sacamos raíz a, perdón, aquí voy a borrar. Cuando le sacamos raíz a una, en este caso a una expresión, esa raíz puede ser de dos, puede tener dos signos. Puede tener el signo positivo y puede tener el signo negativo. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, muchachos, vamos a poner aquí un ejemplo aquí al margen. Un pensamiento. Recuerden que si yo tengo y al cuadrado es igual a 9. Por ejemplo, que es 9 una constante. Saco raíz a ambos lados para despejar cuánto vale y. Entonces me quedaría raíz de y al cuadrado es igual a raíz de 9. Y me quedaría raíz de y al cuadrado es y. Y raíz de 9, uno podría pensar inmediatamente es, bueno, no, la raíz de 9 es 3, porque 3 al cuadrado es 9. Pero no necesariamente es solamente 3. De hecho, cuando yo saco raíz, aquí comienza un signo positivo, tenemos que poner un signo positivo y tenemos que poner un signo negativo. ¿Por qué? Porque esto va a ser más o menos 3. Si yo el 3 lo elevo al cuadrado, me da igual a 9. O sea, 3 es una posible solución. Pero menos 3 también es una posible solución de la ecuación, porque si yo elevo menos 3 al cuadrado, esto es igual a menos 3 por menos 3 y esto es igual a 9. Es decir, que menos 3 también es una posible solución de la ecuación. Entonces yo tengo que decir, bueno, cuando tengo un y al cuadrado, entonces hay una posible solución que es 3 con signo positivo y hay una posible solución que es el mismo 3 pero con signo negativo. Eso mismo sucede acá. Cuando yo le saco raíz a esta expresión de acá arriba, entonces yo tengo que ponerle un doble signo acá que me dice que vamos a tener dos soluciones para y, una que es más raíz de 25 menos x al cuadrado y la otra solución es menos raíz de 25 menos x al cuadrado. Entonces, ya si yo las separo una con signo positivo y otra con signo negativo, entonces me quedan los semicírculos. Ahí sí ya tengo una función. Entonces, en este caso, en el gráfico aquí B, nos muestran, digamos, la función f de x, que es igual a raíz de 25 menos x al cuadrado, es la que describe el semicírculo de arriba, y la que es la otra parte de la función, que es la que comienza con menos, que sería menos raíz de 25 menos x al cuadrado, es esta función del semicírculo de abajo. Y ahí, pues, digamos, he dividido mi círculo en dos funciones. O sea, el círculo que era una ecuación que no era una función, la he podido separar en dos funciones y bueno, ya ahí pues sería fácil, digamos, derivar con las técnicas de derivación que hemos visto anteriormente en nuestro curso.
Pero muchachos, la buena noticia es que para eso la derivación implícita es una técnica que me va a permitir simplificar, porque no todas las veces es tan fácil llegar a cuánto es y, porque en este caso, miren que en este caso despejar y es un poco más complejo, no se ve tan simple como en el caso del círculo. Entonces ahí vamos a tener entonces que recurrir a la derivación también implícita y bueno, entre otras cosas porque va a ser muchísimo más fácil. Bueno, entonces, vamos a ver en qué consiste la derivación implícita. Bueno, para eso vamos a llevarnos estos dos ejemplos que tenemos aquí. Vamos a llevarnos a nuestro tablero. Vamos a borrar todo esto. Y les propongo inicialmente tomar estos dos ejercicios del libro y después miramos otros ejercicios adicionales que también están en nuestro texto guía ya propuestos. Entonces vámonos, nos llevamos esto a nuestro tablerito. Vamos a comenzar aquí con estos ejercicios para ver cómo trabajamos la derivación implícita. Bueno, y lo que me dice a mí la derivación implícita es que derive a ambos lados de la ecuación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, este es mi primer ejercicio, entonces, y este es mi segundo ejercicio, vamos a empezar por el primero con la ecuación del círculo. Entonces yo tenía acá, bueno, solución. Y mi primer ejercicio entonces me dice x al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Derivo a ambos lados con respecto a x, ¿ok? Entonces, si yo derivo, digamos, en esta parte de acá, esta derivada, nosotros la sabemos sacar, derivada de x al cuadrado, entonces es 2x. Entonces vamos a poner un paso intermedio aquí, que es derivar toda esta parte que yo tengo al lado izquierdo más y al cuadrado de x y también derivo a mi lado derecho. Derivo al lado izquierdo y derivo a mi lado derecho. Y aquí es derivada de una constante, esa va a ser fácil con respecto a x. Listo, ahí le saqué derivada a ambos lados. Ahora, tengo que, yo aquí, la parte izquierda, entonces tengo la derivación de una suma de funciones, ¿cierto? Tengo la derivación de x al cuadrado y tengo la derivación de y al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es derivar x al cuadrado, entonces eso es 2x. Y también derivamos y como función, teniendo en cuenta que yo a y la puedo, digamos, recuerden cuando la despejamos en función de x, y va a ser una función que implícitamente tiene a x internamente. Entonces, cuando yo derive y, voy a ver que derivada de y al cuadrado es 2y, pero hay una derivada interna que por regla de la cadena nosotros la tenemos que, digamos, colocar a continuación. Así no se vean, muchachos. O sea, así ustedes no puedan ver la y en función de x. Internamente esa y yo la puedo despejar y puedo poner y en función de x. Entonces, internamente va a tener una derivada interna que es de y de x. Así nosotros no lo veamos, digamos, cuando tenemos una y al cuadrado, solamente vemos la y al cuadrado, pero implícitamente nosotros podríamos, digamos, despejar y ver que y es una función de x. Así como nosotros hicimos en nuestro libro, espérenme, y veíamos que por una parte y, esta que teníamos acá, por una parte, no me raya, y era más o menos raíz de 25 menos x al cuadrado. Cuando nosotros derivemos, si nosotros derivamos esto, tendríamos que sacar una derivada interna, ¿cierto? Esa derivada interna mediante regla de la cadena. Entonces, como allá no estamos despejando, pero internamente sí la hay, entonces por eso es que yo voy a denotar aquí, perdón, que a la y, cuando yo derive la y, tengo que acompañarla de esa derivada interna que es de y de x.
Y bueno, del otro lado me queda que entonces tengo derivada de 25 con respecto a x. Eso es derivada de una constante. La derivada de una constante entonces es 0. Y aquí entonces me queda que todo esto, 2x más 2y de y de x es igual a 0. Entonces, bueno, continúo. Yo lo que quiero saber es la derivada. La derivada es esta que yo voy a hallar aquí. Esta de y de x, eso es lo que quiero despejar. Entonces, para despejar esto, si ustedes se dan cuenta, necesito pasar estas 2x al otro lado del igual, pasa con signo negativo, y me queda 2y de y de x es igual a menos 2x. ¿Sí? La he pasado al otro lado. Ahora, necesito despejar de y de x, entonces todavía hay un 2y acá que me está molestando, ¿verdad? Este 2y que tengo aquí. Ese 2y está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Recuerden las técnicas de despeje de fórmulas. Entonces es de y de x es igual a menos 2x que divide a 2y. Este 2 lo puedo simplificar y me queda entonces que la derivada de y de x es igual a menos x sobre y. Y miren que aquí ya he obtenido mi derivación con respecto a esta derivación implícita en términos de x y de y, sin necesidad de yo estar, pues digamos, haciendo todo el proceso desde un inicio de ver, de despejar la y ver a qué es igual y y después derivar, sino que lo hago mediante un método muchísimo más sencillo. Ahora, vámonos a nuestro segundo ejercicio a ver cómo derivamos esta segunda relación que tenemos acá, esta ecuación, que es x a la 3, voy a ponerla en otro color, y es x a la 3 más y a la 3 es igual a 6xy. Entonces, bueno, derivamos a ambos lados y derivamos con respecto a x. Entonces, derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Eso es derivada de una potencia, eso es fácil. Aquí donde está la y al cubo, la derivada es 3y al cuadrado, derivamos la función, pero aparte, como es digamos, estamos derivando con respecto a x, tenemos que sacarle la derivada interna. O sea, por regla de la cadena, tengo que colocar aquí una derivada que yo no sé cuál es, pero que sé que es de y de x. Bueno, y esto es igual a... Y esto es igual acá a la derivada de todo este 6x por y. Pero esto es la derivada de una multiplicación de funciones. Entonces recordemos cómo se multiplican digamos, cómo se deriva la multiplicación de las funciones de dos funciones. Y recordemos que eso era por una fórmula. Si yo tengo aquí f por g, entonces, y le quiero sacar toda la derivada a esto, entonces es f' por g más f por g'. Entonces, eso lo tengo que hacer del otro lado. Bueno, y aquí hay una constante que en realidad esta constante yo la puedo poner por afuera, abrir un paréntesis, ¿verdad? Y derivar lo que tengo internamente. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo la derivada de una constante por una función, esto es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a poner aquí este 6 afuera, voy a sacar la constante y voy a derivar ese x por y. Entonces, x por y, entonces lo primero que tengo que hacer es derivar x, pero la derivada de x es 1. Es decir, que aquí me queda solamente 1 por y, ¿verdad? Multiplico por digamos, por la segunda función sin derivar. Ahora sumo digamos, la primera función sin derivar, que es x, por la segunda función derivada, o sea, la y derivada. Derivada de y es 1, pero tenemos que sacarle la derivada interna, que es de y de x. O sea que aquí también me queda digamos, un de y de x que también debo considerar. Esto es como si tuviéramos aquí un 1, que es derivada de y, por de y de x, la derivada interna.
Listo. Ahora, sigo, ya lo que me queda es álgebra. En realidad, aquí tengo un x, 3x al cuadrado. Perdón, un minuto. Más 3y al cuadrado de y de x. Y paso a multiplicar este 6 ahora sí a cada una de las funciones, a todo lo que está dentro de los paréntesis. Entonces queda 6 por 1 por y, eso es 6y. Y 6 por x por dy de x, eso es más 6x de y de x. Ok, ahora dejo de un lado todo lo que tiene de y de x, que es lo que quiero despejar, que va a ser mi derivada, y del otro lado dejo todos los términos al otro lado del igual, es decir, al lado derecho, dejo todos los términos que no contienen de y de x. Entonces, bueno, yo miro este término, aquí se me pasó, este término no contiene de y de x, no me quiere escribir. Voy a ver. Un minuto. Sí, este término de acá no contiene de y de x, es decir, lo paso al otro lado del igual con signo negativo. Este término sí contiene de y de x, lo dejo en el lado izquierdo y me queda 3y al cuadrado de y de x es igual a, entonces 6y al cuadrado, bueno, 6y al cuadrado, ese queda del otro lado del igual porque no contiene términos de y de x. Y este sí contiene términos de y de x, entonces este sí lo paso al otro lado, al lado izquierdo, para dejar todos los de y de x de un mismo lado. Como está positivo, es más, o sea, en este lado es más 6x de y de x, pasa al lado izquierdo como negativo. Me quedaría menos 6x de y de x. ¿Es igual a qué? Entonces ahora sí coloco lo que está aquí, 6y, que queda del mismo lado, y me traigo del lado derecho este 3x al cuadrado. Como ese 3x al cuadrado está en negativo, perdón, está en positivo, pasa al otro lado con signo negativo, o sea, menos 3x al cuadrado. Y miren que ya aquí, ya por lo menos, tengo del lado izquierdo todos los términos que tienen de y de x y del lado derecho tengo todos los términos que no contienen de y de x. Bueno, vámonos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a continuar este ejercicio porque ya lo que nos queda es muy poquito, pero vamos. Minuto, permítanme copio y pego. Aquí y voy a colocar entonces esto en esta diapositiva de acá para continuar. Borramos esa línea que está ahí, que no sé por qué se hizo. Listo. Y acá entonces, muchachos, continuamos con nuestro ejercicio. Y lo siguiente que tengo que hacer para poder, digamos, solucionar es factorizar. ¿Qué voy a factorizar? Voy a factorizar de y de x. Es decir, o sea, ¿por qué? Porque de y de x la tengo que despejar, ¿verdad? Tengo que despejar mi derivada. Entonces me quedaría 3y al cuadrado menos 6x, todo que multiplica, yo saco factor común de y de x, ¿cierto? Si yo multiplicara de y de x por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis, me da lo que está acá arriba. O sea que solamente he hecho una factorización y me queda al otro lado igual 6y menos 3x al cuadrado. Ahora, esto que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir en esta, digamos, para poder despejar de y de x. Entonces me queda de y de x es igual a 6y menos 3x al cuadrado. Todo esto sobre 3y al cuadrado menos 6x. Y miren que ya aquí tengo la derivada de la expresión inicial en términos de, o sea, la derivada de y de x, en términos de x y en términos de y. Y esto era, bueno, pues lo que yo buscaba en, digamos,
eso era lo que yo quería hallar. Entonces, este es mi resultado final del ejercicio. Ahora, vámonos con un ejemplo adicional. Vámonos con un ejemplo 3. El ejemplo 3 lo voy a escoger acá en la página, bueno, no recuerdo la página, pero los ejercicios 5.20 de la sección de derivada implícita, pues tiene digamos, estos ejercicios que vemos acá. Tiene del 5 al 20. Entonces, bueno, pues vamos a escoger aquí algunos que podamos realizar la derivación implícita. Vamos a escoger este 13 que tenemos aquí. Un minuto, vamos a llevarlo. Y hacemos un tercer ejemplo. En nuestra próxima sesión, pues continuamos con más ejemplos de derivación implícita. Entonces, vámonos con este. Lo colocamos acá. Ampliemos acá y comenzamos con nuestro ejercicio de derivación. Bueno, miren que aquí, digamos, la cosa es más complicada porque aquí sí ya no podemos despejar ni X ni Y, porque las variables están dentro del seno y dentro del coseno. Entonces, pues ahí no es que yo pueda poner Y en términos de X. Bueno, sí, podría. En realidad podría, si hago arcoseno o si saco, en este caso, sí, arcoseno o seno a la menos 1. Pero en realidad, pues eso es un procedimiento un poco más largo que derivar implícitamente. Miren, derivemos implícitamente para que veamos que esto es mucho, mucho más sencillo. Entonces, derivamos de este lado y miren que nosotros tenemos una constante que es 4 que multiplica coseno de X por seno de Y. Es igual a 1. Entonces, aquí voy a dejar la constante acá y cuando derivo esto que está aquí internamente es la derivada de dos funciones diferentes, ¿verdad? Como es la derivada de la multiplicación de dos funciones diferentes, entonces lo que voy a hacer es esa propiedad que me decía que tengo que hacer cuando tengo la multiplicación de dos funciones. Entonces primero derivo esta que tengo aquí y la multiplico por la segunda sin derivar. La primera función es coseno de X, entonces si la derivo, me queda que es menos seno de X. Menos seno de X por la segunda función sin derivar, que es seno de Y. Más la primera función sin derivar, la primera función entonces es coseno de X por la segunda función derivada, ¿sí? La segunda función es seno de Y. Si yo derivo seno de Y, esto me da coseno de Y. Y tengo que acompañarlo con la derivada interna, que es de Y de X. De Y de X. Cierro paréntesis y esto es igual a la derivada de 1, pero la derivada de una constante es 0, o sea que esto va a quedar igual a 0. ¿Ok? Entonces miren que en este caso, pues ya tengo esa derivación y ya saqué el término que yo quería que era de Y de X. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer. Este 4 que está multiplicando aquí, que yo saqué antes de, pues digamos que podía sacar para poder derivarle el resto de la función, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir, pero 0 entre 4, está multiplicando, pasa a dividir, pero 0 entre 4 es 0. Es decir, que yo toda esta expresión me quedaría menos seno de X, en realidad seno de Y, más coseno de X por coseno de Y, que multiplica a de Y de X. ¿Sí? Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque pasé al otro, el 4 lo pasé a dividir, me queda 0 entre 4 y 0 entre 4 es 0. Ahora, tengo que despejar de Y de X. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo paso por paso. Y esto entonces lo tengo que pasar pues digamos, pasar al lado derecho. Como está negativo, pasa al lado derecho como positivo. Entonces me quedaría coseno de X por coseno de Y que multiplica a de Y de X es igual a seno de X, ya lo paso al otro lado con signo positivo, seno de Y, y ya,
Ahí lo tengo. Ahora, este coseno de x por coseno de y que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿para despejar qué? Para despejar de y de x. Despejo de y de x y esto es igual a seno de x, seno de y, todo sobre coseno de x por coseno de y. Y ya tengo mi derivada de esta función que al inicio pues no podía, pues digamos, como sacarla, despejar la y de una forma fácil. Ya aquí ya tengo cuál va a ser mi derivada. ¿Okay? Entonces, con eso es una breve explicación de introducción al tema de derivada implícita. En nuestra próxima clase terminamos o hacemos muchos más ejemplos de derivación implícita para, digamos, aprender a manejar mejor el tema. Un feliz día para todos. Gracias.